¿Qué tal? Muy buena tarde. El día de hoy, que es jueves 9 de abril del año de la pandemia, vamos a continuar con nuestras charlas virtuales, que son un recorrido histórico acerca de la construcción del proceso penal, una mirada al pensamiento criminológico para poder comprender cuál es la naturaleza política del primero y cómo es que se ejerce el control social a través de lo que conocemos como el sistema penal. Como siempre, deseando que la salud de ustedes y de los suyos se encuentre indemne y reiterar la petición a quedarnos en casa. Muchos colegas estamos haciendo este tipo de conversaciones a través de la tecnología con la finalidad de poderles ofrecer a todos ustedes charlas y datos que puedan ser de su interés. Por ello, muchas gracias de estar dando seguimiento a esta planeación de pláticas sobre los temas que he mencionado. Hoy, que estamos en nuestra 10ª sesión, vamos a platicar sobre el debido proceso y el proceso indebido. Recordar que estamos haciendo completamente un recorrido fundamentalmente desde Asia hasta Europa, para ir conociendo los fenómenos militares, políticos, sociales y religiosos que van a influir en la construcción de las figuras procesales y punitivas. El día de ayer estuvimos platicando sobre diferentes temas que nos llevaron a un recorrido, por ejemplo, desde el caldo de cultivo para la creación de la Inquisición, el Apocalipsis, los diferentes tipos de Inquisición que se comienzan a conformar en Europa, así como las órdenes religiosas a quienes se va a encargar este novedoso instrumento de control, que es la Inquisición. Hoy quiero que me acompañen al siglo XI, siglo XII, que es donde se gesta todo este caldo de cultivo, pero quiero que viajemos a conocer cuál es la situación social, política, económica y religiosa en Inglaterra. Este reino que ha sufrido los feroces ataques de los vikingos, los hombres del norte, que ha dado seguimiento puntual a una expansión territorial en Francia, los terrenos normandos, por ejemplo, y donde también se sigue un sistema feudal y una monarquía que está basada en el linaje, lo mismo que las coronas europeas, fundamentalmente la francesa, la germana, por ejemplo, y quiero llevarlos a Inglaterra. La Inglaterra donde vamos a tener a un rey que va a ser muy criticado por su vida personal, por su lujuria, si me lo permiten poner en esos términos, y que va a continuar con una cadena de sucesos y de eventos que han caracterizado a la corona inglesa. ¿Cuáles son estos eventos que han caracterizado a la monarquía de esa parte del mundo? La arbitrariedad. No hay un sistema de proceso como lo conocemos en la actualidad. Inglaterra ha estado navegando sus instituciones entre la cultura romana, la cultura normanda y lo que ellos mismos han determinado como vías de solución de conflictos. Pero al final del día, como en las demás monarquías europeas, la palabra del rey y el deseo del rey
es el que terminan imponiéndose. Pero observemos un poco de qué manera es la conducción de estas monarquías en términos de lo que hoy ustedes y nosotros podríamos denominar, entrecomilladamente, derechos. La asimetría social que existe en Europa no es ajena en Inglaterra. Y hay que recordar que, como sucede desafortunadamente hasta el día de hoy, en los países hay diferentes países dentro de ellos mismos. Existe una sociedad de élite donde se encuentran la nobleza y los cercanos al rey, que no es lo mismo, desde luego, porque el rey viene de un linaje de sangre hereditario, cogobierna con la nobleza, y abajo de la nobleza estarían los Dalit, en términos hindús, es decir, el pueblo grosso, el pueblo que trabaja, el pueblo que sufre, el pueblo que mantiene y que nunca pues tiene una oportunidad de ser escuchado ni por la nobleza ni mucho menos por la monarquía. Es decir, estamos ante cotos de poder perfectamente establecidos, pero en el caso de Inglaterra, las arbitrariedades las comete el rey, no contra el pueblo, porque el pueblo no pinta, pinta nada más para mantener esas estructuras a través de las actividades agropecuarias, agrarias, etcétera. Pero para efectos de dominio, de tener capital, de tener tierra, el rey comete arbitrariedades contra la nobleza. ¿Qué arbitrariedades? Arbitrariedades. Bueno, desde mandar a quitarle su leña, por ejemplo, poder llegar y quitarle los toneles de cerveza, de vino que estuvieran produciendo, poder entrar a sus castillos de los nobles, llevarse personal. Es una situación que es constante porque el rey emite ordenanzas, igual que todas las monarquías europeas, igual que en todas. Eh, el poder se deposita en un rey. Y hay ocasiones en que el rey se llega a sentir designado por Dios. Lo vimos con Federico II y su enfrentamiento con Gregorio VIII, cuando aquel encargó la persecución herética, recordarán, y que aquel aprovechó el negocio para excederse y ser más papista que el Papa. Bueno, de este rey que les estoy platicando va a suceder exactamente lo mismo en Inglaterra. Pero hay una cuestión. Inglaterra, en aquellos tiempos y aún hoy, pues está integrada por diferentes comunidades. Y una de las comunidades que ha sido un tanto más rebelde es la comunidad de Gales. Gales, que se encuentra al suroccidente de la isla, hace frontera con el mar, está cerca de Irlanda, en términos marítimos, y el rey de Gales ha tenido una gran contrariedad con el rey de Inglaterra. No están de acuerdo él y los nobles ingleses con las arbitrariedades que comete la corona. Y el hecho de protestando por esta situación va a llevar a que el hijo del rey sea detenido por las fuerzas inglesas y llevado a un calabozo. No hay cárceles. Los calabozos hacen la vez de las cárceles que hoy conocemos, pero no hay proceso. Se le lleva a un calabozo simple y sencillamente porque fue orden del rey. Y el hijo de Llywelyn, que es el nombre de este rey, fue apresado y fue llevado a una mazmorra en represalia por los reclamos que Llywelyn, junto con los nobles, estaba realizando en contra de la monarquía. Esto vendría a ser la gota que derrama el vaso. Y Llywelyn organiza a su ejército de Gales, organiza a la nobleza inglesa para ir a copar al rey lujurioso, al rey para cercarlo y obligarlo a una negociación. Esta negociación va a ser la elaboración de un documento
de un documento donde ese rey se comprometa a no volver a cometer actos arbitrarios contra la nobleza. No es un movimiento popular, no es un movimiento subversivo, es un movimiento de clases para poderse entender y poder seguir conviviendo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El pueblo no pinta, lo he dicho, no hay una rebelión popular como las que se van a ver posteriormente en otras partes de Europa. Aquí es una lucha de clases, una lucha entre el poder político y el poder económico, si así me permiten exponerlo. Y de esta negociación que se realiza en el año 1215, va a surgir uno de los documentos fundacionales de lo que va a ser el derecho anglosajón y de lo que usted y yo vamos a conocer como debido proceso. Estamos hablando desde luego del periodo del rey Juan sin tierra y estamos hablando del año 1215. Un documento muy importante y muy interesante del cual tenemos que destacar algunas de sus disposiciones para que podamos comprender el alcance de este documento y el impacto que va a tener siglos después en otras culturas. Recordemos que estamos hablando de 1215, porque esto que les voy a leer, unas pequeñas partes del documento, es lo que va a guiar el pensamiento anglosajón, el pensamiento jurídico anglosajón. Y esto es lo que nos va a permitir comprender por qué el sistema procesal inglés fue completamente distinto a otros sistemas procesales. Bien, el artículo 20 o ley 20 de la Carta Magna de Juan sin tierra va a hacer referencia por primera vez, comparándolos con los ordenamientos visigodos, con los ordenamientos de Hammurabi, la ley del talión, ¿lo recuerdan? Es el primero que va a hacer mención a una palabra que 300 años, 400 años, 500 años después, alguien la va a mencionar en Europa Central. Después de 5 siglos, después de 5 siglos. Dice, ningún hombre podrá ser multado por una pequeña falta, sino según el grado de la falta, y por una será multado en proporción a la gravedad de ella. Estamos ante el principio de proporcionalidad. Artículo 20 de la Constitución de 1215. La persona será multado en proporción a la gravedad de la falta. Bien. El artículo 21 repite la proporcionalidad, pero haciendo diferencia de clase. Los condes y los varones no serán multados, sino por sus pares, y solo según la gravedad del delito. ¿Qué son sus pares? Su mismo grupo hereditario, su mismo grupo político, varones y condes. Bien, el artículo 38 de la Constitución de 1215, la Carta Magna, que es como se le conoce, hay que recordar que en la corte, en la corona inglesa, existía
la figura de una persona encargada de mantener el orden público. Un jefe de policía, similar, aunque la palabra policía no existe en aquel tiempo. Este personaje recibe el nombre, traducido al castellano, de alguacil. Se les hace conocidas las palabras alguaciles y luego sheriffes. Acá está el origen. Dice: ningún alguacil pondrá en lo futuro en juicio a ningún hombre. Repito, ningún alguacil pondrá en lo futuro en juicio a ningún hombre sobre su acusación singular, sin que se produzcan testigos fidedignos para probarla. Es decir, no basta el solo dicho del alguacil para detener a alguien y llevarlo a juicio, sino que se requieren testimonios fidedignos. ¿Qué significa fidedignos? Nuestra Constitución mexicana llegó a nombrarlos testigos dignos de fe. Y le estoy hablando de 1215. No procede la detención de una persona bajo la sola versión del alguacil. Se requieren testimonios de personas fidedignas para probarla. La acusación se tiene que probar. Bien, estamos empezando a encontrar las bases de un proceso acusatorio. Porque no basta que el alguacil diga, él, no. Las pruebas, tiene que probarse el cargo que se imputa. Artículo 39. Ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o molestado de alguna manera, y no dispondremos sobre él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio de sus pares o por la ley del país. Nadie podrá ser molestado en sus derechos o posesiones. Bien, todo esto que les estoy comentando, pues para nosotros es fundamental, porque eso es lo que va a constituir lo que en el término inglés se conoce como el due process law, el debido proceso legal. Nadie va a poder detener a alguien si no es mediante un juicio seguido. Nadie va a poder ser molestado en sus posesiones, propiedades y derechos si no es mediante un juicio que se siga ante sus pares. El artículo 40. A nadie venderemos, a nadie negaremos, ni retardaremos el derecho o la justicia. Justicia pronta y expedita. Y el artículo 52 de esta ley nos dice: si alguno, sin previo juicio legal de sus pares, ha sido desposeído o privado de sus tierras, castillos, libertades o derechos, se los restituiremos inmediatamente, sin juicio previo. Luego entonces el debido proceso significa que antes de quitarle algo a una persona, antes que molestarla, tiene que haber un juicio previo por sus pares, en el que se aplique la ley del país. Esto, estimadas y estimados videoescuchas, es el origen del debido proceso. Una figura toral fundamental de cualquier democracia, aunque aquí estamos hablando de una monarquía. Es el primer documento a nivel occidental que contiene disposiciones de esta naturaleza, de este calado, que son fundamentales para la convivencia social, para un Estado democrático de derecho, que obviamente en esos tiempos todavía esas palabras pues no se manejan. Pero aquí lo encontramos, es el aspecto fundacional del debido proceso. 1215. Alfredo, saludos. Jorge Casiano, saludos. Mi estimado Roberto, qué gusto verte. Andrea Alvarado, ¿cómo estamos?
Un saludo. Humberto Araujo, saludos. Diana, Orlando, mi estimado, ¿cómo estamos? Bien, esto es lo que genera la Carta Magna de Juan Sin Tierra, del año 1215. Ahora, pasemos, avancemos un poquito en la historia para irnos empatando con lo que les he comentado. Como un dato anecdótico, meramente referencial, les digo que 3 años después de la Carta Magna, 3 años después, en 1218, se funda la conocida y prestigiada Universidad de Salamanca, en Hispania. Esa universidad que tiene como lema, lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Es decir, si no nos gira el disco, no tiene caso que vayamos a estudiar. Lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Fue en 1218 cuando se inaugura este gran centro del conocimiento que hoy en día sigue retando a quienes llegamos a sus aulas para que podamos encontrar, así nos dicen, encuentra la ranita en la entrada principal de Salamanca. Bueno, les había platicado, ayer lo estábamos viendo, que mientras esto ocurre en Inglaterra, mientras se hace la Universidad de Salamanca, pues la iglesia en Europa está preocupada entre el enfrentamiento con los reyes, con las diferentes coronas, con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y también con este caldo de cultivo de acusaciones de corrupción de la iglesia, y por eso crea ya los tribunales inquisitoriales. Esto lo hace en el año 1233, y donde es que hemos estado insistiendo que donde se hallan más inconformes, el sur de Francia. Este también es un dato que necesito estarlo insistiendo, por lo que más adelante vamos a platicar. Por eso es que la búsqueda de herejes se endereza hacia el sur de Francia, hacia los cátaros, los albingenses, y hay una matazón en el año 1244 terrible de cátaros. Los incendiaron en una región de Francia que se llama Montsegur. Ahí hicieron una pira de cientos, miles de personas y las quemaron, la mayoría de ellas en vida. Son de esas etapas negras, oscuras de nuestra historia. Comentarles que hemos platicado que como muchos de los que eran detenidos no estaban confesando o proporcionando la información que se quería, que se buscaba, es por lo que se expide una bula que fue la bula ad extirpanda. Esta bula ad extirpanda se promulga en el año 1252. Les voy a leer solamente un artículo de esa bula papal, 1252. El responsable o gobernante debe obligar a todos los herejes que tenga bajo custodia, sin matarlos, pero rompiéndoles sus brazos o piernas. Rompiéndoles sus brazos o piernas. ¿Por qué? Porque se consideran que son ladrones de almas. Ese es el cargo contra el hereje: ladrones de almas y asesinos reales de almas. Entonces, para que confiesen sus errores y acusen a otros herejes, a quienes conocen, que expliquen sus motivos, a quienes han seducido, cómo los han seducido, quiénes los han defendido, y acusar a sus cómplices y confesar todos los crímenes que han cometido. Esa es la parte 25, versículo 25, artículo 25 de esta bula denominada ad extirpanda. Vamos un poquito adelante porque ahora quiero platicarles un tema histórico legal que nos impacta muchísimo, mucho.
Vamos a España. Bueno, España. Y los quiero ubicar en el año 1256, poquito después de que se emite esta bula, la Ad Extirpanda, 1256 a 1274, ¿correcto? Bien, en España, bueno, hay muchos reinos, ¿eh? Hay muchos reinos. León, Aragón, Castilla. Tenemos a un rey de Castilla, que es el rey Alfonso X, quien va a ser conocido como Alfonso X el Rey Sabio. ¿Se acuerdan que les platiqué en una de las sesiones que se había realizado en Roma, en el Imperio Romano de Occidente, congregar las leyes y por eso se hizo un digesto? Bueno, en el caso de Alfonso X, el Rey Sabio, tomó ese antecedente para pedirle a sus consejeros que hicieran exactamente lo mismo, porque había una gran cantidad de legislaciones dispersas, sin que dejara de tener vigencia el fuero juzgo, que es un ordenamiento de los godos y los visigodos. Aquí platicamos algo de ellos. Bueno, entre esta etapa, 1256 y 1274, se compilan, se escriben y se presentan la ley de las 7 partidas. Ese es el nombre que recibe esta legislación. ¿Es fundamental? Sí, 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 sí. Así como su estudio, su análisis, su contexto histórico. Porque esta ley de las 7 partidas no va a tener nada en común con la Carta Magna de 1215. Es decir, no va a privilegiar en absoluto el debido proceso. Si nos preguntamos y volvemos a leer y a estudiar la Constitución de 1215, la Carta Magna, con relación al debido proceso, el juicio de sus pares, vamos a encontrar desde la literatura original, en el inglés en que fue escrita, como las traducciones que se han hecho, que en ningún momento se establece que el proceso deba ser por escrito. Nunca, 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 nunca. Todos los procesos derivados de la Carta Magna son procesos orales. Se privilegia el uso de la voz, la argumentación. ¿Bien? Ok. Ahora vamos a la ley de las 7 partidas que se hace en España entre 1256 y 1274. ¿Por qué se llama 7 partidas? Porque son 7 tomos. 7 tomos. Cada tomo maneja una materia en específico. Gobernanza, política, economía, derecho civil. Sí, derecho civil. Y la 7ª partida es concretamente el Código Penal y el Código Procesal Penal Español. La 7ª partida. Pero antes de platicarles de la 7ª partida, quiero comentarles algunos datos que pueden ser de su interés en el ámbito de la profesión que ejercemos. En la ley número 4, la partida número 4, la redacción es muy interesante, es atrayente, porque pareciera que están contando un cuento. Y dicen, discutimos sobre el nombre que darle a la unión entre hombre y mujer. Y entonces revisamos la lex patris de los romanos, pero atendiendo a que la mujer es quien más sufre por el embarazo, el alumbramiento y ser la responsable de la educación y cuidado de la casa, hemos decidido llamarle a esta unión, en honor a esos sacrificios, matrimonio. Matris, de mujer, en latín, matrimonio.
En tanto que el trabajo, o mejor dicho, el producto del trabajo que el hombre logre fuera de la casa, porque es el responsable de traer ese emolumento al hogar, todo lo que el hombre logre amasar se llamará patrimonio, por patris, padre, patriarca. ¿De acuerdo? Eso se los dejo a colación porque no me voy a meter en un tema que no es el de nuestras conversaciones, pero no puedo dejar de ignorar que hay una tendencia al movimiento feminista y que bueno, que lo haya, pero cuando se aborda el feminismo hay que ir comprendiendo de dónde vienen eso que denominan el patriarcado, que hay que tomar el patriarcado. Esta es una cuestión que viene de siglos y no fue una decisión unánime, fue una imposición de quienes han ejercido el control y el poder. Es importantísimo. Aquí tenemos este caso de la ley de las 7 partidas, la cuarta partida, que es la que determinó cómo se iba a llamar el matrimonio y cómo se iba a llamar el patrimonio. Y ahí vienen las reglas y ahí se establecieron inclusive normas para las mujeres. Bueno, ahora, siempre lo comento esto con mis alumnos y mis alumnas de la Facultad de Derecho de la UNAM y en otras exposiciones que me llegan a invitar, porque siempre lo hago con un afán provocador. Les digo, a ver, quiero que me digan, por favor, cuál es la gran aportación que México le ha dado a la ciencia jurídica o al ámbito legal mundial, o en qué ha destacado México como una aportación de una institución jurídica. Y pues muchas voces se hinchan de orgullo y dicen, el juicio de amparo, el amparo es el que se ha, es algo que nosotros hemos aportado al mundo. Bueno, y procuro corregirlos diciéndoles que en ocasiones la transmisión de algún señalamiento pues se llega a deformar con el paso del tiempo, porque estoy cierto que muchos de sus maestros no les dijeron eso, pero se llega a malformar el señalamiento y se termina diciendo una cosa completamente distinta. Hubo quien señalaba, bueno, es que imagínense, el doctor Burgúa, Burgúa, mi maestro, don Ignacio Burgúa, pero a mí lo que me incomoda un poco, lo que siempre me ha incomodado un poco, es que también con el Código de Hammurabi y con el libro El Juicio de Amparo de nuestro maestro, don Ignacio Burgó Orihuela, ha pasado lo mismo que con el Quijote. Pocos lo han leído, pocos lo han leído completo y menos son quienes lo han estudiado. Entonces a veces se le atribuían a nuestro maestro Burgoa algunas cosas que no es cierto, porque en su libro él fue muy puntual, porque es una obra de arte, no es una obra jurídica, es una obra de arte, el libro del doctor Burgoa. Pero cuando procuro rectificar la afirmación que orgullosamente hacen nuestras y nuestros futuros colegas de profesión en el sentido de que se cree que México es quien creó el amparo, les digo, no, esto no es así, esto es inexacto, porque el amparo es una institución forense española, castiza, concretamente castiza, de Castilla, del reino de Castilla. A veces se sorprenden y me dicen, ¿cómo es eso posible? Claro, el amparo existe y está regulado desde la cuarta ley de las 7 partidas. En el reino de Castilla existían 4 recursos de amparo. Amparo directo al rey, amparo a favor de menores, amparo dado contra sentencias dadas violando procedimiento y el amparo por alzada. 4 recursos de amparo. Era amparo violando fuero o procedimiento, perdón. Amparo violando fuero o procedimiento. 4 recursos de amparo debidamente estructurados. Ante quién se presentaba, quién resolvía, todo. Y ahí está. Ustedes lo pueden consultar, métanse a internet, ahorita que ustedes tienen esa gran ventaja, si les gusta la investigación.
y ahí lo van a encontrar. De hecho, tenemos un gran constitucionalista mexicano, gran investigador, maestro de muchas generaciones, don Javier Barragán Barragán, que escribió un libro sobre esto que les estoy comentando, consideraciones en torno a los 4 recursos de amparo establecidos en la ley de las 7 partidas. Nuestro maestro, don Ignacio Burgor Iguela, hace referencia a la obra de don Andrés Lira. Don Andrés Lira tiene un libro que se llama El amparo colonial en México. El amparo colonial en México, claro, porque las 7 partidas se aplicaron durante la Nueva España. Les estoy dando un spoiler, les estoy adelantando algo de lo que vamos a hablar detenidamente en su momento, pero esto solamente con el afán de que vayamos viendo que la historia pues es el conocimiento esencial para poder entender el porqué de ciertas instituciones. De hecho, si nos remontamos a esta época que les estoy hablando, de 1256 a 1274, donde hay un enfrentamiento entre la corona, la iglesia, y que la iglesia dice, nosotros somos los representantes de Dios, los reyes llegan a decir, yo estoy elegido por Dios, vengo de un designio de ese tipo, de un designio divino. eh, ¿Por qué creen ustedes que el recurso de amparo se denomina amparo? ¿Qué es amparo? ¿En qué entorno se utiliza la palabra amparo? En esos tiempos, desde luego. Pues en el ámbito religioso, en el ámbito del fervor. Por eso se va con un rey y se le dice, ampáreme, Señor mío. Si ustedes revisan oraciones, me refiero no a oraciones gramaticales, sino a oraciones de la fe, en el caso de la fe cristiana, pues van a encontrar que la mayoría termina diciendo ampárame. No sé si algunos de ustedes, no lo sé porque aquí es libres pensadores, aquí se respeta todas las creencias religiosas, como lo dijimos al principio, y aquí lo estamos viendo desde el punto de vista netamente académico, netamente académico. Aquí no nos metemos en posicionamiento ni nada. Alguno de ustedes conoció a alguien por ahí que a lo mejor cuando se iba a dormir juntaba sus manitas y decía, Angelito de la Guarda, mi dulce compañía, no me niegues el amparo y protección de la justicia federal ni de noche ni de día. El concepto amparo tiene esa connotación religiosa de protección. Por eso, en la cuarta de las 7 partidas, se establecen esos 4 recursos de amparo que eran resueltos por la corte del rey. Y solamente uno era del conocimiento del rey, amparo directo al rey, en cierto tipo de condiciones. Ahí los invito a que lo lean y ahí van a poder encontrar, además hasta hacer las investigaciones que gusten y manden. Bien, vamos al Código Penal y al Código Procesal Penal español, que está reglamentado en la 7ª partida. Es una delicia porque ahí van a encontrar el catálogo de delitos, cuáles son las penas a aplicar, cómo se investiga, cómo se prueba, cómo se dicta sentencia. Es extraordinario, es apasionante. En la 7ª partida no se le denomina ni crimen ni delito. Importante. Nosotros ya hablamos de esos orígenes etimológicos. Aquí, en castizo, en Castilla, se le dice al hecho, se le denomina hierro. No, no hierro de la vitamina, no. Hierro con Y de error, pero se dice hierro. Obviamente la lectura de la 7ª partida, de la 4ª partida, de las 7 partidas, puede presentar el problemático por el castellano de aquella época, pero no es tan difícil. En vez de decir hacer, es facer. El hierro, etcétera. Bueno, déjenme decirles que distingue entre la intencionalidad y la falta de cuidado en la realización de un hecho, de un hierro, pues, de un hierro. No, no habla de hecho, habla de hierro. Eh, Se castiga el hurto, se castiga el homicidio, se castiga el adulterio, se castiga el falso testimonio. Si Hammurabi revisara las 7 partidas, diría, bueno, ¿quién me plagió
mis ideas, ¿verdad? ¿A quién se le ocurrió poner lo que yo ya tenía establecido desde 1665 a.C.? Pero bueno, la séptima partida establece las penas, pero ¿qué creen? Autoriza la tortura. Autoriza la tortura para obtener confesiones. Y tortura de todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Influenciada por la bula papal Ad Extirpanda, no lo podemos saber. Tendríamos que estar analizando si después de la emisión de la bula en 1252, cuál es el impacto que tiene fuera del aspecto eclesiástico, si contaminó o no a los procesos, eso no lo podemos saber. Pero lo que sí podemos saber es que la séptima partida autoriza y establece la tortura como método de prueba. Ahora, ¿cómo se inicia un proceso penal en las 7 partidas? Era como la cognitio romana, en que cualquier ciudadano podía decirle al pretor, tengo conocimiento de un hecho, allá los romanos se hablaban de hecho, de un hecho que puede ser contrario a las leyes de Roma y quiero que se investigue, dame oportunidad, yo investigo, recabo pruebas, te traigo las evidencias porque estoy buscando un beneficio económico. ¿Era como la cognición romana? No, no y no. Aquí se rompe el molde. Aquí se genera una estrategia distinto completamente en la indagación del hecho. Aquí, para que usted se duela de un hierro, tiene que hacerlo por escrito. Escrito. Aquí iniciamos la tradición procesal de que todo se va a escribir. Aquí diríamos está la causa de nuestras desgracias, si me permiten. ¿Por qué? Porque aquí está la separación entre los procesos ingleses y el proceso español. Hacer una demanda por el hierro y se presenta ante un juez que es el encargado de la investigación. El juez analizará la demanda y si le encontrara procedente, mandará a llamar al acusado del hierro con ese escrito y tendrá 20 días, 20 días, 20 días para evacuar su respuesta. Es el proceso penal. 20 días en los que deberá de contestar por escrito la acusación y podrá exponer las pruebas que le beneficien. Hecho lo anterior, el juez ordenará las prácticas de las pruebas que estime conducentes y con base en ellas resolverá. Ese era el proceso penal. A través de demandas y todo por escrito. Ahí se les ocurrió hacerlo. Y eso es lo que va a forjar el proceso penal desde ese siglo XIII. Señores míos, imagínense. ¿Saben cuál es la legislación que se aplicó en México? Bueno, ¿saben cuál es la legislación que se aplicó en la Nueva España? Las 7 partidas. ¿Saben cuál fue la ley que se tomó como referente para armar el proceso penal en México? Las 7 partidas. Eso nos va a permitir comenzar a entender por qué tuvimos un proceso como lo tuvimos. Un proceso terrible. Bueno, no me voy a adelantar porque apenas estamos en el siglo XIII y ya les quiero platicar del siglo XIX. No, todavía no, todavía no. Pero hay quien quiere la naturaleza de nuestro proceso penal, tiene que irse a la séptima de las 7 partidas y ahí encontrará todo el contexto necesario. Bien, en estos tiempos que les estoy hablando, de las 7 partidas y todo ello, va a haber un gran filósofo, grandioso, muy respetable. Solo les voy a dar este dato mórbido,
nada más por puro morbo, le gustaba mucho comer y se puso pero redondito, redondito, redondito. Tan redondito se puso que cuando desafortunadamente falleció, no podían sacarlo de su recámara. Así que usted no esté nada más come y come durante esta cuarentena, también haga ejercicio. No digo porque vaya a pasar lo mismo, sino que cuando ya podamos salir, ¿qué tal si ya no caemos por la puerta? Nos va a pasar lo que le pasó a este gran teólogo que se llamó Tomás, Tomás de Aquino, mejor conocido como Santo Tomás de Aquino, que en estas épocas escribió la obra, entre muchas otras, pero esta que es relevante, que se llama La Suma Teológica. ¿Por qué es relevante la Suma Teológica? Porque emplea todo el método aristotélico para justificar o darle las bases y filosóficas a la religión cristiana. Y este libro les va a servir mucho a los tribunales inquisitoriales para decirle a una persona, eres hereje, porque como dijo Santo Tomás de Aquino, ¿me explico? Entonces todo se va acomodando en este devenir histórico. Es en esta época, les estoy hablando de 1282 más o menos, cuando se dio aquel evento histórico de las vísperas sicilianas, ¿lo recuerdan? Giosso Mafiosi, ¿se acuerdan? Cuando los sicilianos expulsan a los franceses, se da en este entorno. Es que hay mucha información que es para participar. Nos quedan unos minutitos, se los voy a platicar rápidamente. Miren, en el año 1285 llega al poder por parte de la dinastía de los Capetos. Cuando les digo Capetos, no lo vayamos a confundir con los hugonotes de los italianos, los Capuletos, no, eso no tiene nada que ver. Hugonotes y Capuletos es otra cosa. Los Capetos es una de las dinastías europeas, uff, así. Bueno, aquí entre nos, imagínense nada más. Le estoy hablando de 1285, ¿eh? 1285. Y este rey pertenecía a esa dinastía. Esa dinastía de los Capetos hoy sigue rifando en Europa. Hoy, en 2020, en el año de la pandemia. De la dinastía de los Capetos viene la Casa de Borbón, de donde es el actual rey de España. Pues imagínense. O sea, eso en términos monárquicos ahí no ha cambiado nada, ¿eh? Todo sigue exactamente igual de como ahorita lo estoy platicando. Bueno, pero a ver, les digo que en 1285 vamos a tener un rey de los Capetos, que es Felipe el Hermoso, Felipe IV. Hay muchas versiones sobre él, como lo ha habido sobre los emperadores romanos, pero a él le apodaban la estatua, aparentemente porque no tenía rasgos, pero fuese lo que fuera. Este rey fue como la reencarnación de Federico II, el del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué? Porque se puso al tú por el tú con Roma, con el Papa. Como les dije, no salían de una para meterse en otra, y así constantemente. Este Felipe, el Hermoso, lo deben de tener muy presente por lo siguiente. Este señor impuso a sus obispos. Por eso el obispo de Roma lo excomulgó. Le dijo, oye, pues, ¿qué te pasa si esa es nuestra atribución? Por eso hemos estado peleando tantos siglos y tú estás aferrado a lo mismo. No, nosotros somos los que designamos a los obispos porque es nuestro negocio. Y Felipe el Hermoso dijo, no, 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 señor. Es más, le dijo a este Bonifacio VIII, que era el Papa, le dijo, si tú te pones contra mí, eso es herejía. Imagínense. El otro, ¿cómo va a ser herejía? Dice, claro, porque yo vengo de Dios.
nuestro linaje es divino. Entonces el Papa mandaba bulas diciéndole a Felipe el Hermoso, mira, aquí dice lo que tiene que hacerse. ¿Qué creen que, ¿Qué creen que hacía Felipe el Hermoso? Las mandaba a falsificar. Entonces alteraban todo el contenido. Así como lo hacen ahorita los twitters, que les cambian lo que dicen, o las fake news. No, hombre, el creador de eso es Felipe IV el Hermoso, el creador de las fake news. Alteraba todo el sentido. Bueno, llegó al grado, aprovechándose de una bula falsificada, de acusar de herejía al Papa. Y entonces mandó a atorar, a detener a un obispo que el Papa había mandado. Le dio el jalón y órale, a los separos del aceido. Ahí lo tuvo, entusado, y no se conformó con eso. Mandó a detener al Papa a Italia. Entonces, los nobles franceses que le son fieles a la corona, llegaron a Italia, se aliaron con los enemigos del Papa y llegaron hasta la casa de descanso del Papa, donde aquel se andaba escondiendo porque sabía que iban por él. O sea, en un principio no creyó que el rey fuera a llegar a tanto, y no, cómo no, llegaron y dieron cantonazo y ahí estaba el Papa esperándolos, vestido así con todos sus atributos papales y todo, y les dijo, ¿van a detenerme? Ya sé que me quieren matar. ¿Se van a atrever a detener al representante de Dios en la tierra? Hagan lo que hagan, mátenme, pero moriré siendo papa. Entonces el de la nobleza francesa como que se arrogó, pero el adversario que fue a guiarlo hasta allá, se le acercó y le dio un cachetadón y lo mandó a volar. Cachetadón con la manopla de hierro. El señor tenía 68 años de edad. Murió al mes siguiente de coraje, del entripado, lo que haya sido, pero murió. ¿Quién se iba a meter ahora con Felipe IV el Hermoso? Nadie, absolutamente nadie. Felipe IV el Hermoso le causó un cisma político a la iglesia cristiana. Y después de eso, le dijo al de las cuentas, ¿cómo andamos de dinero? Y le dice el de las cuentas, mal. ¿Cómo que mal? Sí. Le debemos mucho a Coppel y Coppel nos está cobre y cobre y cobre. ¿Ah, sí nos están cobrando? Sí. ¿Qué solución iba a proponer Felipe IV el Hermoso, no teniendo dinero y teniendo a los de Coppel tocándole la puerta y llamándole a cada rato al celular? ¿Pagarles? ¿Llegar a una negociación? Si ya había tumbado un papa, ¿qué podía esperar el Banco Coppel? ¿Saben quién era el Banco Coppel? Los templarios, los más poderosos económicamente. Dio la orden Felipe el Hermoso de que el día 13 de octubre de 1307 todos fueran detenidos, los dirigentes de los templarios, para no pagarles. Por esa razón, estimadas y estimados, se cree desde el viernes 13 de octubre de 1307 que los viernes 13 son de mala suerte. Porque ese día, con una operación milimétrica, todos los dirigentes de la Orden del Temple fueron detenidos, incluyendo al gran maestre Jacques de Molay. ¿Qué es lo que hizo Felipe IV el Hermoso? Él se arrogó las facultades inquisitoriales. Él nombró inquisidores. Él ejerció el poder y les dijo, a ver, a todos los quiero detenidos y que me digan dónde están sus propiedades. Quiero todos los castillos, quiero el dinero, todo, todo. Los dejó en los huesos, los desplumó, los desplumó. El papa que sucedió al papa muerto, pues así como que con mucho miedo, pues le tenían miedo a este rey,
le mandó una carta diciéndole, oiga, es que yo le recuerdo pues, a esos señores no se les puede tocar porque tienen inmunidad, tienen una bula que los protege, por favor, no los toque, no los, déjenlos sueltos. ¿Ustedes creen que Felipe IV el Hermoso les iba a hacer caso? No, pero los torturaron y le sacaron mucha información, mucha. Aquí la historia entra en una nebulosa, en una gran, gran, gran sombra oscurecida por las teorías conspiracionistas y de todo tipo. Hay muchos libros que les puedo recomendar sobre esto porque aquí no es el tema central de lo que estamos platicando, pero les cuento lo que algunas versiones dicen. ¿Eh? Ya, si a ustedes les interesa adentrarse en estos terrenos fangosos y pantanosos, ya bajo advertencia. Una de las versiones dicen que Felipe IV se interesó en saber por qué habían alcanzado a tener tanto poder y quería saber qué habían platicado con aquel papa hace más de 200 años que les había otorgado tanta inmunidad. Según los relatos, muchos de ellos existen transcritos de las torturas, de lo que dijeron, de lo que se les dijeron, etcétera. Incluso se habla de que hubo un acuerdo entre Jacques de Molay y Felipe IV y el Papa Clemente para decirles, ok, te paso esta información, pero tú me sueltas a toda mi gente y nos dejas seguir operando y que los traicionaron. Es decir, hay mucho sobre ello, pero dicen que cuando los primeros templarios llegaron al templo del rey Salomón, es porque estos caballeros franceses, ¿de qué región creen que provenían? Del sur de Francia. Y otra vez del sur de Francia, ¿verdad? Y dicen, según, que habían descubierto en el templo del rey Salomón muchas cosas. Entre ello, habían descubierto que el profeta de la religión cristiana no había resucitado porque tenían parte de su cuerpo ahí. ¿Se imaginan? Y descubrieron manuscritos en el que supuestamente el profeta de los cristianos había tenido una hija y que la mamá, junto con la hija, se habían ido a predicar a donde creen, al sur de Francia. Se les acusó a los templarios de rendirle pleitesía a un monstruo que le llamaron Baphomet y los acusaron de muchísimas cosas. ¿Qué fue verdad? ¿Qué fue mentira? Será una cuestión que a usted le va a corresponder investigar si es que estos temas tan escabrosos les llegan a interesar. Bueno, acuérdense que les pedí una tarea, que colaboren con historias de sustos, de espantos. Me interesa mucho que me ayuden con eso, porque esas historias que me van a contar son las que me van a permitir el día de mañana entrar a platicarles sobre la Divina Comedia, por ejemplo, pero también para platicarles del proceso inquisitorial y cómo se va a construir ese proceso inquisitorial. Pónganme en los comentarios qué historias han escuchado de muertos, de personas que arrastran cadenas, de brujas, todo lo que me puedan contar, pero si me pueden poner de qué parte de la geografía es donde han escuchado este tipo de leyendas. Si me ayudan, me va a ser de mucha utilidad, no solamente para nosotros,
para poderles explicar el origen de muchas de las mismas. Como siempre, agradecerles el tiempo que se toman por escucharme y la reiteración a que se queden en casa. No salgan, por favor, que ahorita el reto es salir con vida. Ya después veremos qué hacemos. Muchas gracias por todo y nos vemos el día de mañana en punto de la 1 de la tarde. Muy buenas tardes.